que fue ganando la semana, específicamente, fue el tema y que viene dándose en el ámbito legislativo nacional, la discusión pertinente de la justicia. Digo de la justicia porque comenzó con el tema del Consejo de la Magistratura y ahora se fue hacia lo que es la composición de la Corte. Y la verdad que llamó la atención porque el gobierno, este mismo partido político, es el que había bajado la integración o la cantidad de integrantes que tiene la Corte. Anteriormente tenía mayor cantidad de integrantes, hoy tiene 5, en realidad por ley tiene 5, actualmente están 4 porque todavía no se cubrió la vacante de la doctora Elena Hayton de Nolasco. Bueno, varios proyectos hay, en total son 4 hasta ahora. Se hablan de ampliar la Corte, de que la Corte sea dividida en salas, de que la Corte sea federal, un montón de cosas. Ahora, ¿esto hace a la mejor prestación del servicio de justicia? La doctora Lorena González Tocci es abogada, profesora de Derecho Constitucional de la UBA. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Bien, ¿qué pudiste ver de estos proyectos? ¿Qué te queda a vos de estos proyectos? Bueno, primero el hilo conductor que tienen estos proyectos es que aparecen después, casi inmediatamente después, de que la Corte dictara la sentencia el 18 de abril, aclarando de alguna manera la sentencia que había dictado en diciembre sobre el Consejo de la Magistratura, su integración, qué ocurría si el Congreso no dictaba una nueva ley en ese plazo de 120 días que en diciembre la Corte le había establecido, al declarar la inconstitucionalidad de la última ley de la magistratura. ¿Por qué digo esto? Porque en párrafos y en los fundamentos de los proyectos de ley que aparecieron después del 18 de abril, expresamente lo dicen, que motiva la necesidad de avanzar sobre una reforma de la integración y composición de la Corte, la conducta de la Corte en esta última sentencia. Esto es más que llamativo. Yo nunca vi algo igual. Nunca vi algo tan expreso. ¿Y por qué lo recalco también? Porque generalmente, esto forma parte de la conducta humana, ¿no? Se utilizan salvoconductos para buscar objetivos que tienen que ver que tienen un claro contenido político, escudándose detrás de títulos grandilocuentes, es decir, debemos mejorar el funcionamiento de la justicia. Los juicios no pueden durar tanto tiempo. La Corte no representa a las provincias. Claro. No hay 4 hombres sentados en el tribunal. Claro. Entonces, si yo estos títulos los veo así abiertamente, a modo de hashtag, y bueno, son medias verdades, y algunas son mentiras completas. Básicamente voy a hablar de 2 temas, si te parece. Primero, el hilo conductor de todos los proyectos que están ahora en danza, tienen como un primer común denominador, que es aumentar el número de la Corte. Hay proyectos que lo suben a 9, a 16 y a 15. Como bien vos dijiste, la Corte históricamente se integró por 5 jueces en la década del 90, el presidente Menem amplía a 9, y después en el 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se modifica ese número, se vuelve a 5, por eso durante un periodo tuvimos una Corte de 7, porque quienes todavía estaban en el tribunal mantenían su cargo hasta tanto se produjeran las nuevas vacantes hasta llegar al número de 5. Esto ya se intentó, esta idea de que la Corte funciona mal, por lo tanto la solución es que haya más jueces para que la Corte resuelva los casos más rápido, que es un gran error, parte de confundir cómo funciona la Corte en nuestro sistema constitucional, confundir cuál es el objetivo que la Constitución le asigna a la Corte en el sistema constitucional. Entonces, si yo te digo, tardan mucho, por lo tanto, que haya más manos para resolver expedientes, una lectura bastante rápida no te va a sonar tan mal. Ahora, justamente es lo contrario, porque si todos los casos tienen que pasar por las vocalías de la Corte,
Si un caso ahora tiene que pasar por la vocalía de 4 porque circunstancialmente hay una cuarta vacante que no está cubierta, sí. Imagínate lo que ocurriría si un caso tiene que pasar por 15. Bueno, pero ese es el argumento que yo le escuché a Rosati, más de una oportunidad, específicamente te digo dos, en la entrevista que le dio al comienzo de año a Carlos Pañi y otra que le hizo otra entrevista que dio con Jorge Fontevecchia. Ese es el argumento de él cuando le preguntaban la ampliación de la Corte. Dice, hay que tener cuidado, porque aquel que piense que va a dar mayor celeridad, piense que si ahora discutíamos entre 5, si ampliamos la Corte, vamos a tener que tener más tiempo. O sea, la celeridad no está asociada uno con otro, ¿no? No, es justamente el efecto contrario, porque tiene que funcionar con el acuerdo de los ministros. Bueno, la excusa, es decir, acordate que siempre es presentar una excusa para esconder un objetivo. Entonces la excusa es, yo necesito acelerar el proceso. Justamente eso no genera el efecto de acelerar el proceso. Otro de los fundamentos es, necesito además que la Corte esté dividida en salas. Este es un intento casi sistémico en Argentina. A lo largo, desde que se estableció la Corte hasta ahora, en el año 2020, hubo varios intentos de dividir la Corte en salas. ¿Pero eso está permitido? ¿La Constitución lo permite, que la división en salas? No. Justamente tienen un primer inconveniente esencial, que es constitucional. El artículo 108 dice que la Corte Suprema es un tribunal. Claro. Un tribunal. Habla de una unidad. Además de la cuestión de interpretación literal del artículo 108 y del artículo 113, cuando dice la Corte dictará su reglamento, es decir, que la está tratando como un cuerpo único, el segundo inconveniente tiene que ver con lo que te dije antes. Todos estos proyectos tienen como común denominador no entender cómo funciona el sistema constitucional argentino y cómo funciona la Corte en el sistema constitucional argentino. La Corte es el tribunal que define la interpretación del derecho federal. Claro. Nada más. No resuelve cuestiones de derecho común, no representa al Estado federal, sino que define la interpretación del derecho federal. Es la última instancia, por vía de apelación, a la que se puede llegar cuando existe un conflicto constitucional que involucre normas federales. Esa es la primera función que tiene la Corte. Además de que yo pueda llegar apelando sentencias que pueden venir de tribunales provinciales o de tribunales ubicados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la Corte también tiene una competencia que se llama originaria, es decir, ciertos casos van a tramitar directamente ante la Corte. Esto también está definido en la Constitución. Pero el común denominador entre unos y otros es que siempre tiene que existir una cuestión constitucional. No se resuelven temas que sean ajenos, por ejemplo, por vía de apelación, al derecho federal. Siempre tengo que decir derecho federal. Por lo tanto, no tiene sentido que yo divida en salas porque tengo un impedimento del artículo 108 y porque tengo un impedimento funcional. ¿Para qué voy a dividir en salas? Si tiene que dictar una sentencia única, con disidencias y con mayorías, sobre derecho federal. Los que proponen la división en salas te dan otro argumento falaz. Necesito especialidad. Necesito salas para que tengan especialidad. La especialidad no es un requisito, lo voy a decir de manera provocativa, no es un requisito necesario para decir derecho federal. Es decir, yo no necesito una sala de derecho civil, una sala de derecho comercial, una sala de derecho penal en la Corte Federal. Obviamente que hay especialistas, porque los jueces y las juezas tienen secretarios letrados, estos secretarios letrados tienen especialidades diversas y el funcionamiento de la división de tareas en la Corte funciona también por clasificación de los casos, como cuando uno tiene que estudiar un caso. Pero no necesita un especialista en derecho civil, porque la Corte no tiene que definir la interpretación del derecho civil. Tiene que definir conflictos civiles que involucren cuestiones constitucionales. Es muy estrecho el ámbito de interpretación que la Constitución le asigna a la Corte. Entonces, Lorena, lo que necesitamos en todo caso son constitucionalistas. Ah, bueno, sí, pero obviamente. Vos sabés que históricamente, bueno, esta es la única oportunidad en donde aparecieron. Pero históricamente hay una especie de chiste barramito que nunca llegaban. Pero más allá de ese tema, decir no hay un penalista en la Corte no le tiene que quitar el sueño a nadie. Primero, porque no es cierto que no haya un penalista en la Corte, porque seguramente en el cuerpo de los empleados de la Corte, que son parte de las secretarías y de las vocalías,
hay especialistas en derecho penal. Pero además, la Corte no es un tribunal de casación penal, no es un tribunal de casación civil, sino que interpreta el derecho federal. Entonces, acá tenemos la primera deconstrucción. ¿Para qué quiero la Corte en Salas? No estoy entendiendo de lo que estoy hablando. El tercer argumento que dan estos proyectos, o por lo menos lo que estuve escuchando también de algunos expositores que fueron la semana pasada al Senado, es esto pasa en los tribunales superiores de provincia. Los tribunales superiores de provincia, muchos de ellos están divididos en salas por especialidad. Bueno, los tribunales superiores de provincia no tienen la competencia que tiene la Corte. Claro. Justamente los tribunales superiores de provincia tienen que decir la interpretación de los códigos de fondo. Porque acordémonos que en Argentina el derecho común, el Código Civil, Penal, Comercial, que lo dicta el Congreso Federal, lo aplican los jueces provinciales. Las provincias no pueden dictar disposiciones de fondo. Y de hecho, la regla es que cualquier conflicto que involucre derecho de fondo, en principio no llega por recurso extraordinario a la Corte. Porque la Ley 48 eso no lo toma. Por lo tanto, es obvio que las provincias lo puedan dividir por salas. Porque sí necesitan, en el caso de que así lo consideren sus constituciones provinciales y su legislatura local, la división en ese sentido de esos tribunales superiores. Creo que se nota que el problema es confundir los objetos de estudio. Ahora, vos sabés, claro, ¿no? Sí, a mí me queda claro lo que vos vas explicando, pero también voy recordando las entrevistas de Rosati, que en su momento él dijo, en esas dos entrevistas, cuando le preguntaban, ¿y cuál es la solución? Porque ustedes tienen muchísimos casos y parece difícil que ustedes puedan resolver todos esos casos en un tiempo más o menos acorde. Y él dijo una cosa que me pareció interesante, dijo, acá lo importante es que las cosas no lleguen a la Corte, que se resuelvan antes. Sí. Bueno, ahí en realidad uno puede llegar a decir, eso es media verdad también, porque la Corte cuando no te quiere tratar un tema, te pone el sellito y te dicen, no, este tema no es de la Corte. O sea, la Corte también, en su momento, hace también una suerte media verdad. ¿O cuál crees vos que es la salida a todo esto? Voy a jugar, me voy a atrever a jugar de exégeta del presidente de la Corte, con Pati. Sí. Voy a reformularlo. Cuando dice cuando dice los casos no tienen que llegar a la Corte, en lo que se está refiriendo, lo que yo entiendo a lo que se está refiriendo es que llegan casos a la Corte que nunca debían llegar, porque hay una expansión indebida de las competencias y de los casos que llegan a la Corte por defectos del funcionamiento. Te pongo un ejemplo. Hay un primer problema enorme que tiene la Corte, que es que hasta el día de hoy no se traspasaron todas las materias a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las materias que le corresponden a la ciudad, es decir, le corresponden quiere decir que la ciudad tiene que gestionar todos los conflictos entre los particulares vinculados con diferentes ramas del derecho desde la justicia de la ciudad. Como la ciudad antes era la capital federal, el procedimiento de traspaso, o el proceso, mejor dicho, de traspaso de las competencias, civil, comercial, contravencional, penal, está sumamente demorado. Esto debió hacerse desde que se sancionó desde que se reformó la Constitución en el 94, pero sobre todo desde que se la Constitución de la ciudad del año 96. Esas materias se van traspasando por goteo. Yo les voy a poner dos ejemplos para que los oyentes lo entiendan todavía más claro. Todo lo que es conflicto de derecho laboral se traspasó a la ciudad. Sigue estando en la órbita de los juzgados nacionales. ¿Y esto qué genera? Que la Corte Suprema es tercera instancia, se convierte en tercera instancia en un juicio laboral. Es decir, que si yo tengo un juicio en tu provincia... Claro, estás hablando como que la Corte es un superior tribunal de justicia de una provincia, ¿no? De una provincia, pero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos casos deberían pasar primero por el Tribunal Superior de la Ciudad. Claro. Una vez que el Tribunal Superior de la Ciudad se pronuncie sobre esos temas, recién ahí pasan a la Corte. Si vos lees las estadísticas, las últimas que hizo la Corte en el año 2021 y 2020, 2019 y 2021, creo que son las dos últimas, vas a ver que el grueso de los recursos que resuelve son sobre cuestiones de interpretación de derecho civil o de derecho laboral que vienen por recurso extraordinario de las cámaras de apelación local. La materia civil, la materia laboral todavía no se traspasó a la ciudad. En muchos de los casos que la Corte dicta sobre materias no traspasadas, aparece siempre un considerando que es una especie de llamado de atención. Por favor, traspasen estas materias.
Y ahí tenés la falla sistémica. La Corte está funcionando como tribunal superior de casos en donde ni debería involucrarse, porque tendrían que pasar primero por la Corte de la Ciudad y recién después por la Corte Suprema. Que no ocurre eso con otras provincias. De tu provincia tenés que pasar primero. No sé si es Tribunal Superior o Suprema Corte el de tu provincia. ¿Cómo se debe? Es Superior Tribunal de Justicia, tiene 5 integrantes. Tribunal. Sí. Okay. Sí, porque viste que las provincias usan Superior Tribunal. Superior Tribunal de Provincia, vos tenés que agotar toda la instancia provincial y una vez que tenés sentencia en contra de un tribunal superior, del Tribunal Superior de tu provincia, recién ahí podés, bajo reglas muy estrictas, venir por recurso extraordinario a la Corte Federal. Entonces, lo que está diciendo es que no tiene que resolver qué cosa, los casos que nunca deben llegar. Y para mí, este es el problema más grave. Claro. Y este es el problema que no se ve. Si vos lees el proyecto de la comisión que se formó en el año 2020, convocada por el presidente, esto aparece diluido ahí. Si vos ves los proyectos de ley que estábamos comentando hoy, esto ni siquiera está mencionado en estos proyectos de ley. Es decir, para modificar las instituciones o para resolver los problemas siempre necesitamos tener un buen diagnóstico. El común denominador es que el diagnóstico es equivocado. ¿Por qué la Corte tiene que resolver menos casos? Porque no puede ampliar su competencia, no solamente porque no puede trabajar, sino porque no corresponde constitucionalmente. Entonces, si vos llevás casos a la Corte que no corresponde a su diseño institucional, entonces vos estás haciéndola trabajar en temas que no corresponden, por lo tanto tardan más las causas y por lo tanto las sentencias salen más lentas y por lo tanto en los casos en donde sí tienen que trabajar compiten con esta especie de aluvión de casos que le entran porque hay una falla institucional. ¿Y cuál es la falla institucional? Traspasen ya la justicia a la ciudad entera, las materias de la ciudad. No solamente, a ver, cómo alivianaría, ¿no? Porque pienso el volumen de expedientes que debe tener una ciudad autónoma de Buenos Aires, no solamente por la cantidad de habitantes, sino también, hablando de lo laboral, la cuestión laboral allí es mucho mayor que lo que debe ser aquí en Corrientes, con todos los... Totalmente. Con todo lo que significa, ¿no? Una capital de un país y las dimensiones que tiene capital federal. Te agradezco mucho, Lorena, estos minutos. Ha sido muy claro para nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto como siempre. Lorena González Tocci con nosotros explicándonos sobre los proyectos de ley que están vinculados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la posibilidad de la ampliación.